Hola, nosotros somos Jeremías Laria, Fabricio Corsini y Malena Álamo, y dentro de la materia de procesamiento avanzado de señales vamos a estar exponiendo el trabajo práctico que realizamos sobre predicción de utilización de líneas de subte. Bueno, como comentamos, la predicción de la utilización de las líneas de subte, vamos a usar este dataset que es de la ciudad, es oficial, y lo que nos brinda es información para todas las líneas de subte, para cada molinete de esa línea, cuántos pasajeros la usaron en rangos de 15 minutos. Y bueno, ahora vamos a contar nosotros cuál de estas líneas, molinetes usamos, así que bueno. Para poder usar la información, lo que hicimos fue agruparlo por día, o sea, teníamos la información cada 15 minutos y lo agrupamos por día. Y para hacer la elección de la línea, lo que hicimos fue ir como analizando las distintas líneas, cómo se comportaban. Mismo al principio habíamos pensado en usar la línea D, después encontramos que no tenía información porque en 2024 algunas estaciones estuvieron cerradas, como que tuvimos que hacer este análisis de nada, qué info teníamos disponible y bueno, finalmente terminamos eligiendo la línea C. Para poder hacer el análisis exploratorio antes del entrenamiento del modelo, fuimos graficando varias cosas, buscando distintos patrones, como que hicimos un análisis bastante exhaustivo de los datos. Y nada, acá agregamos algunas cosas, por ejemplo, estuvimos viendo la diferencia entre el tráfico según estación para la línea C. Y nada, esto como que nos recuerda un poco que estamos trabajando con molinetes, entonces por más que estaciones como Diagonal Norte o estaciones que son más de combinaciones tengan un gran tráfico de personas, acá lo que estamos haciendo es contar una persona cada vez que paga en un molinete. Entonces, nada, para entender que esa es la información con la que estamos trabajando. Bueno, acá un poco otro análisis que podemos hacer, más que nada, si vamos a pararnos sobre la línea C, es un poco la diferencia que podemos observar entre la cantidad total de pasajeros por día entre días de semana y fines de semana, que esto inicialmente se lo podemos atribuir al hecho de que la línea C es comúnmente utilizada para llegar a puntos como Retiro, donde hay mucha movida de trabajo durante los días de semana, pero bueno, esto es como una característica extra que tenemos que tener a la hora de hacer análisis con esta línea en particular. Bueno, dentro de los datos que proporciona el gobierno en la página oficial, había varios años disponibles, teníamos a partir de creo que 2018-2019. Pero bueno, con la salvedad de que en 2020 y 2021 hay comportamientos mucho menores debido a la pandemia. Entonces decidimos tomar 2022 y 2023, que fueron años que ya se empezó a normalizar la utilización del transporte público. Y usamos 2022 y 2023 como entrenamiento. Y para evaluar la performance de los modelos que vamos a comparar ahora, vamos a usar los primeros 100 días del 2024. Como podemos intuir, estamos trabajando con lo que es una serie de tiempo y a lo largo de este trabajo vamos a ver como varios métodos que podemos hacer para hacer distintos análisis. Pero vamos a empezar con una parte que es común para todos ellos, que es básicamente entender un poco esta serie de tiempo, qué componentes tiene. Como para empezar, vamos a evaluar la estacionalidad. Tenemos este que es el test de Dickey-Fuller, que nos ayuda para primero determinar si nuestra señal posee estacionalidad o no. Y después tenemos estos gráficos de autocorrelación y de autocorrelación parcial para entender justamente si esta estacionalidad viene acompañada de un patrón temporal o no. Lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda con lo de autocorrelación son picos que están bastante marcados en lo que vendrían siendo múltiplos de 7, que tiene sentido si lo pensamos como que podemos tomar a una semana como una unidad funcional que se va repitiendo a lo largo del año, obviamente, puede ir fluctuando en la etapa del año, pero bueno, vemos que esos múltiplos están bastante marcados. El p-valor bajo del test indica que hay una estacionalidad presente en nuestra señal, que bueno, que va a ser bastante valioso para los análisis posteriores de los modelos. A partir de ahora en el trabajo lo que hicimos fue básicamente entrenar varios modelos de distintos tipos y comparar la performance teniendo en cuenta qué es lo que está haciendo por atrás cada uno de los algoritmos para ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y cómo eso se asemeja o se refleja, mejor dicho, en los datos específicos que estamos trabajando, que son los del subte. Bueno, ahora pasamos con lo que es el primer modelo que probamos, que es el Sarima.
Básicamente lo hicimos porque la familia de modelos ARIMA son muy buenos para el tema de series temporales y usamos ARIMA porque, como probamos en la diapositiva anterior con el test de Dickey Fuller, nuestra serie es estacionaria. Entonces, bueno, este modelo cuenta con varias componentes. La primera siendo la parte autorregresiva, que es uno de los supuestos que asumimos de que la cantidad de pasajeros puede llegar a depender de alguna forma de la cantidad de pasajeros de días anteriores. Después la parte integrada, ¿no? Por la diferencia que nosotros asumimos constante con algún crecimiento entre un día y el otro. La parte media móvil y después esta parte estacional, que es la que asumimos, bueno, la que probamos que nuestra serie tiene. Después, hablando sobre los supuestos, bueno, esto, lo más importante, que es que nuestra serie es estacionaria. Después, la relación entre valores pasados cumplen la propiedad de ser lineales entre sí. Y después, esto de los patrones de estacionalidad son regulares, que es algo que vamos a demostrar después, que también estamos asumiendo, pero que está bien. Ahora sí, nuestro modelo de Sarima va a contar con algunas debilidades, que lo primero es que requiere un análisis previo para configurar cada una de estas componentes que nosotros dijimos. Hay que hacer un estudio, hay que ver los datos, y esto muchas veces puede ser dependiente de la muestra a la que accedimos, en este caso es de la ciudad. Después, bueno, también son difíciles de ajustarse, hay estacionalidades múltiples, es algo que vamos a ver que hay otros modelos que quizás manejan mejor. Y finalmente, no tiene en cuenta eventos exógenos o cosas que pasan con una frecuencia baja. Bien, entonces, para analizar el comportamiento del modelo Sarima, o la performance, mejor dicho, lo que hicimos fue entrenar 3 versiones variando los hiperparámetros del modelo. Y nada, básicamente estuvimos jugando con lo que vimos en los gráficos de autocorrelación y de autocorrelación parcial. Agregamos a veces diferenciación, a veces no, vimos cómo modificaba la media móvil. Y bueno, nuestra idea básicamente fue plantear estos 3 modelos y ver cuál funciona mejor. Nosotros usamos una librería, lo hicimos en Python y con esta diapositiva lo que queremos mostrar básicamente es que cuando uno entrena un modelo Sarima, que al ser un modelo estadístico, en el output podemos, contamos con muchísima información que podemos analizar. Se hacen varios test de hipótesis, como que tenemos distintas métricas distintas de lo que consideramos o no error. Y nada, esto está bueno. Nosotros en el análisis usamos ciertas métricas, pero está bueno tener en cuenta que hay muchas otras cosas que podemos analizar y ver dentro de cada modelo estadístico. Sí, esta es una también de las ventajas que no recuerdo si nombramos antes, pero nos permite desarrollar modelos mucho más explicables que quizás algunos que vamos a ver a continuación después, pero tenemos esta ventaja en Sarima que quizás, bueno, podemos sacrificar un poco de performance, de predicción a cambio de esto, de que podemos ver qué componentes son más, qué componentes explican mejor nuestro resultado. Tenemos distintos test de hipótesis para cada una de las variables y demás. Bueno, y básicamente entonces lo que hicimos fue hacer una comparación de los 3 modelos, teniendo en cuenta cuáles son los hiperparámetros que tenía cada modelo, y básicamente analizar distintas métricas para entender cuál es el modelo que estaba performando mejor. Si uno mira la tabla, lo que vemos es que el modelo 1, que en principio como que se nos hacía que era medio básico en la información que le estábamos poniendo en los hiperparámetros, comparado con el modelo 3, que fue el que más se vio influido en cuanto a los hiperparámetros por lo que habíamos analizado en los gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial, son los que mejor funcionan, versus el modelo 2, que sí la performance es peor a comparación del 1 y el 3. Pero bueno, sí nos llamó la atención esto de que el modelo 1 fue uno básico que largamos como para probar, y después en la comparación de la performance, como que tuvo buena performance. Eso también nos deja como espacio para decir, che, capaz hay algunas otras cosas que podríamos haber tenido en cuenta. Siempre uno puede extender los análisis, agregar más información, limpiar un poco más los datos, nada, como autocrítica para cosas futuras que se pueden hacer en el trabajo. Y lo que hicimos después de entrenar los modelos también es hacer un análisis de los residuos, de ver si los residuos son aleatorios y si tienen cierta distribución normal, porque estos modelos estadísticos pasa que tienen muchos supuestos, entonces
nada, también está bueno analizar estas cosas porque si de repente vemos cierto patrón en los residuos después de entrenar el modelo, podemos entender que no sé si las cosas están funcionando como queremos que funcionen. Entonces también nos metimos con esto de analizar los residuos después del entrenamiento y vimos como que las cosas más o menos se comportaban como esperábamos que se comporten. Entonces, estas cosas sirven como para chequear si el modelo está siendo correcto o lo estamos llevando de manera adecuada. Bueno, y acá para comparar si tiene cierta distribución normal o qué tipos de errores son los que más se repiten. Bien, y ahora vamos a hacer como ya mencionamos antes, vamos a hacer una predicción de los primeros 100 días del año 2024 para ver cómo funcionan los distintos tres modelos que entregamos. También tratando de encontrar alguna justificación de por qué está sucediendo esto. Así que nada, vemos que el primero no está tan errado. La tendencia relativamente la capta bien, más allá de que quizás las cantidades no son exactas en algunos periodos de tiempo, en otros son bastante precisas, pero nos interesa más que nada como captar estas tendencias que tienen los movimientos de flujo en la línea. Después, Sí, ese como tenemos que en otro modelo general uno. podemos, Sí, no, que en general podemos ver como que capta bien esto de que sube y después baja y como que vuelve a subir como este componente como estacionario. totalmente, totalmente. Bien, después tenemos para 2020, para el segundo modelo, que ya vemos que no empieza a funcionar tan bien. Alguna explicación que le podemos dar a esto es que, si recordamos un poco, en los hiperparámetros que utilizamos para este modelo, teníamos un componente autorregresivo más grande y además no teníamos en cuenta ni la media móvil, ni el otro hiperparámetro que era la media móvil La diferenciación. y la diferenciación. Y a causa de esto, de la combinación de estos tres hiperparámetros, vemos que el error se empieza a propagar un poco más. Quizás en los primeros días va bastante de la mano con la realidad, pero después cada vez se empieza a alejar un poco más, y es un poco esto de que nombramos de que al tener un componente autorregresivo más grande, el error se va a expandir mucho más rápido que en los demás. Y después tenemos el tercer modelo que va un poco de la mano con lo que era el primer modelo, vimos que en performance no estaban tan alejados, y eso es un poco todo. Está bueno ver Bueno, estas cosas también, perdón, como un comentario, porque capaz a veces uno para la performance de los modelos mira la métrica y dice, bueno, este me funciona mejor que este. Está bueno que en series, tipo series temporales, podemos ver como la comparación de cómo se comportó la serie y qué predicción estoy haciendo. No, eso. Total. bueno, después pasamos con el segundo modelo que probamos, que es un modelo que lo caracteriza es la robustez que tiene ante este tipo de series temporales en las que tenemos, como dijimos, el primero que queríamos usar, esta multiestacionalidad y también soportar eventos o variables exógenas. Bueno, Prophet, el modelo desarrollado por Facebook, justamente es muy bueno para esto. Es bueno con estacionalidades claras, patrones repetitivos y también que se ajusta bastante bien sin requerir mucha configuración manual, que es lo que hablamos de que nuestro primer modelo era un poco difícil porque necesitábamos como mucho estudio previo y eso también puede llevar como a un sobreajuste sobre el modelo. Cómo funciona Prophet básicamente es descomponer la serie en tres componentes principales. La primera, que es el componente de tendencia, y después tenemos un componente de estacionalidad que lo calcula haciendo el desarrollo Fourier para entender cuáles son los ciclos, los periodos, etc. Y después también hay un componente que es exclusivo para el tema de variables exógenas, que es este pilar que nos permite, generalmente es lo que le permite a Prophet ganarle a muchos otros modelos. Ahora sí, los supuestos del modelo es que primero la serie tiene que poder ser explicada como la combinación de estos tres componentes que acabo de escribir, y después que las estacionalidades son aproximadamente periódicas a lo largo de la duración de la serie que estemos analizando. Y después, bueno, algunas debilidades obviamente va a tener, como por ejemplo que le cuesta capturar algunas relaciones complejas, más que nada las que refieren a autocorrelaciones. Segundo, es que como ganamos un poco de poder al no tener que explicar cada uno de los componentes que vamos a usar en términos de la configuración manual, también perdemos un poco de esta explicabilidad que explicaba mi compañero,
Y finalmente puede rendir peor si la serie es muy estacionaria y no cuenta con estas variables externas de las que estamos hablando. Así que bueno, acá lo que hicimos fue entrenar dos modelos, una que tenga información externa de feriados, porque, bueno, nada, los feriados la verdad es que son eventos exógenos que no analizamos en el primer modelo, pero que intuimos que podía ser valioso para tener. Y acá, bueno, tenemos un poco el error, nos quedamos con el error absoluto medio y el cuadrático medio, y vemos que no hay una diferencia completamente significativa, ambos están alrededor de la misma magnitud, y bueno, Sí, esto acá... también se puede ver a que, bueno, la idea un poco era de esto que no teníamos en Sarima, que eran las componentes de las variables externas, incorporarlos y ver cómo, cómo ayuda esta información a realizar el modelo. Em, pero bueno, tampoco fuimos muy exhaustivos en la integración de estas variables exógenas, por eso también creemos que se puede ver a que no hay una mucha mejor performance en cuanto al modelo sin variables externas y al modelo con variables externas. También se podrían agregar otras condiciones como el clima y demás. Queríamos que sea un poco el alcance del trabajo práctico. Em, pero bueno, acá también podemos ver que en cuanto a errores y a métricas que vimos en la diapositiva anterior, no difería mucho en el RMCE, un poco sí, pero vimos que en el error absoluto no tanto. Pero si vamos a los gráficos de la predicción de los primeros 100 días de 2024 con Prophet, vemos que al incluir feriados, rompemos un poco esta suavidad que teníamos sin los feriados y empieza a haber algunos picos más irregulares que intentan capturar esa información extra que le pusimos y apoyarse en eso para realizar mejores predicciones. También un Nada, comentario, y es que estamos evaluando los primeros 100 días de 2024, evaluamos sobre la misma población a través de todos los modelos, como para que la comparación de la performance sea, o sea, sea correcta. También hay que analizar que nosotros usamos la variable de feriados, cuánto feriado hay en estos 100 días que pueda llegar a cambiar mucho la performance de la comparación que estamos haciendo entre incluir feriados o no incluirlos. totalmente. Y si vemos en los gráficos de la derecha, casi llegando al final, donde dice 2024, 1 de abril, vemos que en el gráfico que no tenemos feriados y en el gráfico que tenemos feriados, las distancias entre las predicciones son similares, pero se ve mucho mejor cómo captura mejor la tendencia al tener la información de los feriados la distancia es la misma, pero tenemos una mejor interpretación de esa tendencia que está generando el modelo. Bien. Bueno, ahora vamos con el último método que probamos, que es LSTM, es un método basado en redes neuronales, así que vamos a hacer un poco una revisión de las ventajas y desventajas, son las mismas que para casi todos los modelos basados en redes neuronales. Eh, bueno, eh, una de las ventajas que tiene es que es bueno con patrones lineales, con patrones no lineales y puede capturar mejor dependencias a largo plazo. Se ajusta mejor a datos complejos donde los métodos estadísticos no capturan la dinámica, no descomponen la serie de manera explícita y aprende directamente de los datos. Una de las ventajas es que no tiene supuestos, como las redes neuronales en sí. Em, y una de las debilidades que tenemos en este método es que necesitamos muchos datos para poder hacer buenas predicciones y para que este modelo funcione mejor. Necesitamos hacer un ajuste de hiperparámetros y a la vez probar con distintas combinaciones de hiperparámetros es muy caro porque cada entrenamiento lleva mucho tiempo y requiere muchos recursos. A su vez, si tenemos pocos datos, es muy probable que este modelo sobreajuste a los datos y tenemos predicciones menos interpretables, que era un poco lo que contábamos con Sarima. No tenemos la capacidad de ver qué tanto explica una... Hay métodos externos a la red en sí, eh, pero no tenemos esa fluidez y esa ventaja que teníamos con Sarima de poder ver qué tan bien explicaba cada variable al resultado final y poder ver qué tan representativos eran y demás. Acá lo que hicimos básicamente para el entrenamiento de las redes es ir variando varios hiperparámetros. Que nada, básicamente muchas veces el entrenamiento en redes neuronales, eh, como dijo Jere, tiene las ventajas en cuanto a que no tenemos supuestos en los datos y no tenemos que adaptar mucho los datos a la red, pero sí tenemos que hacer como una búsqueda de hiperparámetros y encontrar o sea, la combinación de hiperparámetros que mejor funcione para la red. Eh, entonces,
estuvimos como analizando varios hiperparámetros, el tamaño de la ventana temporal que tomábamos para predecir cierto día, la arquitectura de la red, cuántas capas agregamos, de cuántas neuronas y demás. Jugamos mucho con las funciones de activación y bueno, ya más del entrenamiento, la cantidad de épocas, la cantidad de elementos que procesábamos por época. Y también jugamos un poco con optimizar el descenso de gradiente con optimizadores como Adam y demás. Si analizamos lo mismo que analizamos en los otros modelos, básicamente esto es con la red que mejor nos performó porque como que probamos varias combinaciones de hiperparámetros y básicamente vemos que la predicción que hace la LSTM se parece, o sea, tiene sentido con respecto a eh, lo que efectivamente sucedió, tipo nuestra serie real de los primeros 100 días de 2024. Bueno, y acá los mismos indicadores que usamos en los otros modelos para poder medir el error. Y bueno, ahora en la próxima slide vamos a ver los indicadores comparados, la comparación final de los resultados de los modelos. Bueno, acá como un poco estuvimos resumiendo, el modelo de LSTM fue el que capturó, bueno, el que capturó la mayor cantidad de información, o dicho de otra forma, el que menor error tuvo en este forecasting. Un poco a causa de las cosas que fuimos comparando a lo largo del trabajo, los supuestos, las ventajas y desventajas. Así que bueno, ahora pasamos a las conclusiones. Básicamente lo que nos permitió esto fue explorar distintos modelos, ya sea con una pata fuerte en la parte estadística o una pata fuerte en lo que es el machine learning, aprovechándonos de las desventajas y desventajas que cada uno tenía, como ya hablamos, explicabilidad o ser agnóstico a nuestros datos, sino que trabajar, o sea, solo viendo y sin tener que hacer un análisis previo. Y bueno, un poco algunos trabajos futuros pueden ser nosotros ahora estudiamos una línea en general y no nos paramos por cada molinete, aunque quizás esto podría tener un comportamiento distinto, quizás el destino de la línea, para dónde va, para dónde viene. También nosotros nos paramos sobre la línea C, otras líneas podrían tener otros comportamientos distintos, podrían ser más representativos con un modelo estadístico. También, bueno, algo que se nos ocurrió al principio, pero por cuestiones de tiempo no llegamos a hacer, fue integrar con esta plataforma Google Trends, que lo que nos ofrece es básicamente una curva, como una serie de tiempo de los resultados de cierta búsqueda. Acá en la imagen podemos ver los resultados de búsqueda sobre paro de subtes, y es algo que se podría combinar de alguna forma copada para predecir algún tipo de comportamientos a nivel de pasajeros en el subte a medida que cierto comportamiento sobre las búsquedas eh, está sucediendo. Exacto, sí, lo podríamos agregar, como ya mencionamos, como variables exógenas, tanto para Prophet como para el STM, que tienen esta ventaja de permitirnos agregar variables externas a la serie temporal. Bueno, esto es todo. Así que ya terminamos. Por cualquier consulta, nos las pueden mandar por privado. Y nada, muchas gracias. Gracias. Adiós.